todos pueden ver la presentación, muchachos? Sí, sí. Vale, ¿todos me escuchan, muchachos? Listo, perfecto. Entonces, bueno, la idea, vamos a trabajar algo de química, biología, algo básico. Para comenzar a ver los temas o las preguntas que vamos a trabajar, les voy a recordar, porque ustedes de pronto ya lo deben saber, los que lo saben lo recuerdan perfecto, los que no, pues nos va a servir un poquitico. Química, vamos a hablar sobre la materia. Uno, que es la materia, que es materia orgánica y que es materia inorgánica. Recordemos que todos los cuerpos o todo lo que a nosotros nos rodea y también nosotros mismos estamos hechos por materia. Es decir, de que todo lo que podemos percibir, tocar o ver con nuestros sentidos es materia. Encontramos dos tipos de materia, lo que es la materia o lo que es la materia orgánica. Permítanme, yo saco el lapicito para poder rayar, que es lo que de pronto nos guía un poquitico más. ¿Okay? Recordemos de que encontramos dos tipos de materia, lo que es la materia orgánica, ¿cierto? Y lo que es la materia inorgánica. ¿Alguien de pronto recuerda qué es materia orgánica? Rápidamente. Orgánica, la que maneja el oxígeno. Ok, ¿quién nos puede dar otra definición un poco más concisa? Ok, listo, perfecto, no hay problema. La materia orgánica es aquella que contiene carbono e hidrógeno. ¿Listo? La materia orgánica que contiene carbono e hidrógeno la podemos encontrar generalmente en lo que son compuestos simples o en su defecto todo lo que tenga que ver con lo que sea natural, la madera, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Eso es la materia orgánica. Bien, el agua, perdón, la madera, por ejemplo, los alimentos, los seres vivos, eso es materia orgánica. ¿Cómo la podemos diferenciar de la inorgánica? Por lo que les acabo de mencionar, es fácil de comprender, porque tiene carburo y porque tiene hidrógeno, o carburos e hidrógeno. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un poco mejor, o vamos a entender un poco mejor el tema de carburo y hidrógeno y frente a la materia orgánica. ¿Listo? Por otro lado tenemos la materia inorgánica, ¿cierto? Que es aquella materia que es contraria, que en primer lugar, la inorgánica no contiene hidrógeno. Esta materia no contiene hidrógeno. ¿Listo? ¿Qué podemos ver frente a la materia orgánica? Que contiene 4 elementos, que son estos, y la inorgánica 4 elementos, que son estos. Pero en el momento de su enlace como tal, en la materia orgánica encontramos carbono e hidrógeno, y en la materia inorgánica solamente vamos a encontrar carbono y no hidrógeno. Por ejemplo, cuando ustedes vean en alguna prueba, en alguna pregunta que nos hagan, alguna pregunta X, y veamos ese tipo de enlace, nos están hablando de materia ¿qué, chicos? Chicos, si vemos ese tipo de enlaces, ¿de qué nos estarían hablando? ¿De materia qué? Orgánica, profe. De materia orgánica, porque encontramos carbonos y hidrógenos, pero si solamente la vemos con enlaces sencillos, donde no encontremos sino solamente carbonos, estaríamos hablando de materia inorgánica. ¿Listo? Básicamente es como para que tengamos un pequeño, nos guiemos un poco a donde estamos entrando. Los compuestos orgánicos generalmente son simples. ¿Listo? Los compuestos orgánicos generalmente son simples y como por ejemplo el metano, que es un compuesto simple, y encontramos generalmente que van también con un enlace como tal, que es como el gas, ¿listo? O gas natural. O sea, el gas natural, por ejemplo, es un compuesto simple y puede ser en su defecto inorgánico o orgánico, cualquiera de los podemos clasificarlos ahí. Entonces aquí ya vemos, como les acabo de explicar, un cuadro donde podemos encontrar cómo es un compuesto orgánico y cómo podemos encontrar un compuesto inorgánico. Generalmente aquí lo encontramos, vemos los enlaces de hidrógeno y carbono, y aquí solamente con el carbono. Este es un ejemplo donde podemos ver algunos compuestos. No es para que nos los aprendamos obviamente de memoria, permítanme,
No es para que nos aprendamos obviamente de memoria, pero para que tengamos en cuenta más o menos cómo la estructura. ¿Listo? Por ejemplo, del butano, la fórmula global, cómo es la fórmula global, pero no aquí minimizo esto. Del pentano, como la fórmula global. ¿Listo? La fórmula condensada semidesarrollada, como viene siendo. Generalmente estos tres, lo que es butano y pentano, los nombran mucho en las pruebas ICFES. Entonces, si más o menos logramos conocer su estructura como tal frente a la tabla periódica, ¿sí? Y su estructura formulada en los enlaces covalentes, podemos verlas fácilmente y saber sobre qué nos están hablando. Y los tipos de enlaces de átomos los podemos encontrar acá, que son los primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Entonces, nos guiamos fácilmente porque en los primarios siempre vamos a encontrar 2 carbonos. Miren, listo, es sencillo, que nos aprendamos solamente eso. En los terciarios, en los secundarios encontramos 3 carbonos. En los terciarios encontramos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Y en los terciarios y cuaternarios siempre vamos a encontrar 5 carbonos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? De que en el enlace del 3' encontramos siempre un compuesto entre hidrógeno y carbono. Ahí es donde vamos a saber si es cuaternario. Listo, muchachos, es algo muy simple, es de pronto como poner un poco de atención, ¿vale? Los compuestos orgánicos simples generalmente siempre han unidos y vamos a encontrar tanto el compuesto como el número elevado, ¿vale? Entre ellos generalmente siempre es igual a un metano. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo, muchachos? ¿O muy enredado? Chicuelos. Chicos, ¿estamos conectados o me están escuchando? Ok, vamos entendiendo. Mire que no están complicados, es cuestión de ir cogiendo el hilo. Ahorita con los ejercicios de pronto vamos a poder entender un poco más. ¿Listo? Básicamente eso es lo que les quería hablar. En la siguiente clase vamos a hablar sobre los enlaces covalentes. ¿Listo? Enlaces covalentes y los enlaces iónicos. Los enlaces covalentes generalmente siempre son naturales, sus propiedades son naturales, es decir, de que la misma naturaleza se encarga de hacer ese tipo de enlaces, y los enlaces iónicos generalmente siempre son del laboratorio, y siempre los hacemos por varios puntos, ya sea por punto de ebullición, fundición. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Un breve resumen: química, materia, que es materia, todo lo que nuestros sentidos pueden percibir y nosotros mismos. ¿Listo? Tenemos dos tipos de materia, orgánica e inorgánica. Generalmente la materia tanto la materia orgánica como la materia orgánica generalmente siempre viene con carbono, hidrógeno y oxígeno. La materia inorgánica le va a faltar algunos componentes, especialmente hidrógeno. ¿Listo? Los podemos los orgánicos en los enlaces los podemos identificar de esta manera. Siempre que veamos un ejercicio en la prueba, los podemos ver de esta manera y ya sabemos de que eso nos habla de materia orgánica. ¿Qué es materia orgánica? Ya sabemos que es materia orgánica, como por ejemplo la madera, ese tipo de cosas. ¿Qué es inorgánico? Todo lo que sea sintético en su efecto no tiene carbono. Bien, esos son algunos ejemplos que podemos encontrar. La idea es que de pronto de alguna forma logremos identificar cuando son primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Hay preguntas muy concisas sobre esto. Entonces el poder identificar ese tipo de enlaces nos va a poder ayudar fácilmente a identificar de qué nos están hablando y de qué tipo de enlace nos está hablando, ¿listo? O de qué tipo de átomo frente al carbono o frente al hidrógeno. Los compuestos orgánicos simples generalmente siempre son metano. Aquí podemos verlo como es el ejemplo. Bien, y finalmente para la siguiente clase vamos a hablar sobre enlaces covalentes y enlaces iónicos. ¿Listo, chicos? Bien por ahora, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración frente a este breve? ¿Todo claro? Por ahora todo claro. Listo, muchachos. Cualquier cosa, por favor, me dicen para yo parar y de nuevo explicar. Pero es como un breve recuento para que nos acordemos de algunas cosas. Tenemos la primera pregunta, chicos, y nos dice lo siguiente.
Regularmente la materia orgánica al descomponerse genera malos olores, bacterias, permítame, yo admito a esa persona, listo. Malos olores, bacterias, B, bacterias, enfermedades, C, gases, malos olores, D, enfermedades, gases. ¿Listo? Materia orgánica. La materia orgánica es algo natural. ¿Qué sucede cuando se descompone? 2 minuticos para que revisemos la pregunta, contestemos por el chat y entramos a responderla. Listo. Entonces vamos a justificar la respuesta, muchachos. Tenemos que entre la B, la A y la C. Generalmente, ¿qué nos pondrán como tal? ¿Qué sucede cuando la materia orgánica se genera? Y la materia orgánica, ¿cierto?, está compuesta por cadenas de carbono e hidrógeno, ¿cierto? Materia orgánica, ¿cierto? Esta materia orgánica ya sabemos que la conocemos como hidrocarburos, ¿cierto? En la química orgánica, ¿listo? Esto va a dar lugar a un proceso de descomposición, algo que se va a llamar, para la opción A, malos olores, ¿cierto? Y posteriormente nos dice que bacterias, ¿listo? Para la opción A, la descomposición de esta materia orgánica. O sea que nos están diciendo de que como si las bacterias fuera una causa de los malos olores. Sabemos de que las bacterias, chicos, son organismos vivos, ¿cierto? Sabemos de que las bacterias son organismos vivos. Y nos estaría diciendo de que en su efecto las bacterias nos van a generar malos olores. Uno, como son organismos vivos y la materia es orgánica, entonces significaría de que esta premisa nos va a hacer de que esta que es verdadera sea falsa. ¿Listo? Por ende, las bacterias no nos van a generar malos olores. ¿Listo? A ser organismos vivos. ¿Listo? Entonces, eliminamos la opción A. ¿Qué nos puede generar? Bueno, voy a ponerles un ejemplo frente a las bacterias para que podamos entender un poco más, ya que la gran mayoría de chicos me han contestado que la opción A. Cuando uno se corta, o cuando a uno se le genera una infección en una cortadura o en una herida, para ser más conciso, lo que hace que esa herida se infecte, ¿qué es? Chicos, ¿quién me responde? Las bacterias. Las bacterias, ¿verdad? Las bacterias estarían vivas, ¿sí o no? Sí, señor. Exacto. Entonces, y lo que hace que genere un mal olor en una herida es la piel muerta o el tejido muerto. Por ende, esa premisa es falsa. ¿Listo? Entonces, la opción A no es la correcta. ¿Bien? ¿Entendimos por qué no? Sí, señor. Vamos con la opción B. La opción B dice bacterias, enfermedades. Entonces, nos dicen que las bacterias nos pueden causar enfermedades o que las enfermedades las causan las bacterias. Cualquiera de las dos. No olvidemos, bacterias, organismos vivos, sí es verdad. Es verdad que las bacterias causan enfermedades, sí, totalmente cierto. Pero nos están diciendo de que la descomposición de la manera orgánica, es decir, de que nos va a generar un organismo vivo a través de la descomposición de una materia orgánica. Descomposición, muerte, significaría de que esta B también viene siendo falsa. ¿Listo? Perdón, disculpen. Bien, hasta ahí claro, ¿verdad? Igual, si vemos, no olvidemos de que en la teoría celular siempre hablamos de la generación de organismos vivos a través de otro organismo vivo. ¿Listo? Vamos a generar, venga, yo miro si alguien dio la D. Ok, nadie nos dio la D. Miremos de que la D nos dice que hay enfermedades y gases, ¿cierto? Entonces nos dice que esas enfermedades nos van a generar gases. Volvemos a lo mismo. Las enfermedades no siempre generan gases. Es decir, no hay una relación entre esta premisa y esta premisa. ¿Listo? Entonces vamos aquí a la C, que son gases y malos olores. ¿Listo? Gases y malos olores. Entonces la respuesta correcta es la C.
Lo que yo les digo, muchachos, cuando respondemos una pregunta de química o física, o su efecto vamos a biología. Entonces, ¿qué digo yo siempre? Hagamos, imaginémonos haciendo el ejercicio. Supongamos, si ustedes cogen un alimento, ¿cierto? Un alimento, la sobra de una comida, sí, la sobra de una comida. ¿Qué pasa cuando ustedes dejan de sobrar una comida mucho tiempo encima de fregadero o dentro de una bolsa? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Quién me dice qué pasa? Pues se descompone, ¿no? Se descompone, ok. Esa descomposición, ¿qué genera? ¿Tú qué percibes en ella? ¿Un qué? Malos olores, seguro. Un mal olor, ¿cierto? Y esa descomposición también hace de que genere un gas. Sí, ustedes no se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando la leche, vámonos a lo más, a algo muy básico, cuando la leche se descompone, se daña dentro de una misma bolsa, la bolsa se pone más templada. ¿No se han dado cuenta? Sí, señor. Que se pone más templada y en su efecto, y cuando ustedes la destapan, ella bota como un airecito, como un gasecito y huele horrible o huele muy maluco. Mire, esa es la composición de una materia orgánica. ¿Qué sucede? Que nos genera un gas y un mal olor. ¿Listo? ¿Entendimos por qué la opción correcta es la C? Sí, señor. Ok, Juan Manuel, ¿así la tenías, Juan Manuel Rey? O sea, esa era tu deducción por la cual. Sí, señor, profe. Muy bien, listo, chicos. Entonces, esa es la razón, ¿vale, muchachos? Simple. Vuelvo, les digo, muchachos, por favor, imaginémonos haciendo el ejercicio. Vamos con la siguiente. Nos dice lo siguiente, valga la redundancia. De las siguientes afirmaciones, 1. Un producto es biodegradable cuando se descompone en condiciones naturales por acción de agentes químicos. 2. La biodegradación de los residuos orgánicos se puede realizar por microorganismos anaeróbicos. Es correcto asegurar que A. 1 es falsa y 2 es verdadera. B. 1 y 2 son verdaderas. C. 1 es verdadera y 2 es falsa. Y D. 1 y 2 son falsas. Chicos, sabemos que es respiración aeróbica y anaeróbica. Aeróbica, que es por el medio del aire, y la aeróbica, que pues, por otro medio. Por las células, perfecto. Bien, pues para el celular. Listo, muchachos. Entonces, como siempre, un minutico y medio para contestar. Bueno, y revisar. Aquí podemos ver lo siguiente. Tenemos la palabra clave aquí, que es ¿cuál? Biodegradable, ¿cierto? Un producto biodegradable, disculpen, ok, un producto biodegradable, que es biodegradable, hasta acá, biodegradable, listo. Biodegradable es, cuando hablamos de degradable, o sea, esto, si miramos la sintaxis de la palabra, eso significa descomposición, ¿cierto? Descomposición. ¿Listo? Y cuando hablamos de bio, estamos hablando de vida. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de biodegradable, entonces hablamos de la descomposición de la vida, es decir, agentes biológicos. Entonces, ¿qué nos da la descomposición? Los agentes vivos. La descomposición nos lo dan los agentes biológicos o los agentes vivos. Entonces, la primera nos está diciendo que un producto, hasta ahí está claro, ¿cierto, chicos? Sí, señor. Listo. Es claro, entonces, es claro de que la palabra clave aquí en ambas premisas es biodegradable. Un producto es biodegradable cuando La segunda opción dice una biodegradación, que es lo mismo, de residuos orgánicos se puede realizar por ¿cierto? Nos está diciendo. La sintaxis de la palabra nos está diciendo de que biodegradable es vida o descomposición de la vida. ¿Listo? ¿Cómo se descompone la vida? Por medio de agentes biológicos, ¿cierto? Es decir, agentes vivos. ¿Listo? La primera nos está diciendo un producto es biodegradable cuando se descompone con condiciones naturales por acción de agentes químicos. ¿Será que los agentes químicos
son vivos? Chicos, ¿será que un agente químico lo puede meter como un agente biológico? Sería algo artificial, químico, Sería algo artificial químico, claro, exactamente. Entonces, manipulado. aquí nos estamos dando cuenta de que esa premisa es ¿qué? Falsa. Falsa, no falsa. Si hablamos de un agente químico, lo acaba de decir el compañero, el agente químico es algo artificial, ¿cierto? Bueno, artificial entre comillas, ¿no? Pero no es nada biológico, no es nada biológico. Químico, biológico. Miren, dos palabras distintas. ¿Listo? Aquí automáticamente, aquí al ver que es químico, obvio, no es biológico, por ende, esa premisa ya es falsa. Miren, aquí tenemos una falsa. Blin. Aquí nos dice que es verdadera, ambas falsas, dos verdaderas. Miremos si la siguiente es verdadera o falsa. La biodegradación de los residuos orgánicos se puede dar por microorganismos anaeróbicos. ¿Qué dicen? ¿Verdadera o falsa? Microorganismos. Chicos. Verdadera. Entonces, esa segunda premisa sí es verdadera. Eso sí es verdadera. Tenemos la primera opción. Es falsa, es verdadera. 1 falsa, 2 verdadera. Es correcta. Segunda opción, 1 y 2 son verdaderas. No, incorrecta. Tercera opción, C. La una es verdadera, la otra es falsa. Está al revés, invertida. Es decir, que tampoco es. D. 1 y 2 son falsas, tampoco. Por ende, la opción correcta es la A. ¿Entendimos por qué, chicos? Sí, señor. ¿O tenemos alguna duda? ¿Todo bien? Listo. Vamos con la siguiente. Miren, chicos, que vamos desde lo más básico y poco a poco vamos subiendo el nivel de ¿cómo llama? De dificultad de la pregunta, aunque son mucho más de deducción. Dice, los productos de la biodegradación realizada por microorganismos son utilizados por estos para. Los productos de la biodegradación realizada por los microorganismos son utilizados por estos para. Miren una cosa que les quiero mostrar aquí curioso. Supongamos, chicos, de que tenemos el cuadernillo pues, en nuestras manos, ¿cierto? Supongamos. Si nosotros ya hemos contestado previamente aquí si por alguna razón nos queda alguna duda, miren que en esta pregunta que tenemos acá, los productos de la biodegradación por microorganismos, miren que aquí nos están dando básicamente la respuesta a esta pregunta. Si logran analizarla, chicos. Chicos. Sí, señor. Sí, señora. Ahí está cerca. Miren que básicamente esta pregunta nos está explicando la respuesta de acá. Y si por alguna razón nos hemos equivocado, podemos... ya entendí. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Los productos de la biodegradación realizada por microorganismos son utilizados por estos para construir su nicho para establecerse. B. Reintegrar los productos a la naturaleza. C. Producir energía en su actividad metabólica, y D. Consumir energía en su movilización. ¿Listo? 2 minuticos, chicos, y contestamos. Volvemos a lo siguiente. En este ejercicio, muchachos, nos están diciendo de que los productos, en este caso orgánicos, ¿cierto? Los productos orgánicos pueden pasar por un proceso de biodegradación por microorganismos, y esos microorganismos tienen un objetivo específico. ¿Listo? Básicamente, cuando tenemos materia orgánica, chicos, esa materia orgánica es biodegradada, que es el proceso de descomponer, ¿cierto? El proceso de descomponer. Cuando hay biodegradación, hay disponibilidad de recursos, muchachos. Es decir, cuando tenemos una molécula, ¿cierto? Cuando tenemos una molécula, hagámosla aquí. Bueno, esa molécula generalmente tiene nitrógeno, ¿cierto? Y tiene carbono.
Entonces, esa bacteria coge ese compuesto, en este caso de esa molécula, y la degrada y lo hace para obtener básicamente ¿qué? Energía de ese proceso. ¿Listo? Obviamente como subproducto o en su efecto como resultado se genera la disponibilidad de átomos o de un producto adicional, ¿listo? Que es aprovechado por otro organismo. ¿Listo? De acuerdo a la explicación que les acabo de dar, ¿alguien quiere cambiar su respuesta? ¿O alguien me dice cuál es la respuesta? La C, producir energía en su actividad metabólica. Ok, ¿alguien me dice otra? Listo. La opción B. La opción B nos dice... Yo escogí la C porque, o sea, por la función que tienen los microorganismos en el cuerpo. Entonces, para mí es la C. Perfecto. Si vemos la opción B, nos puede tentar para marcarla, porque podemos ver de que la biodegradación también nos genera una reintegración de los productos a la naturaleza, ¿cierto que sí? Ese es el producto final. Ese es el producto final, ¿cierto? Ese es el sobrante, por decirlo de alguna forma. Pero inicialmente, miren lo que la pregunta nos está diciendo. La biodegradación realizada por los microorganismos son utilizados por estos para, es decir, ¿para qué utilizan los microorganismos la biodegradación de esto? ¿Cierto? ¿Para qué? Para tomar energía de este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, aunque la opción B puede ser correcta, de hecho es correcta, la pregunta como tal nos está diciendo es esto. ¿Listo? Para la compañía que me acaba de contestar es correcto, totalmente correcto. Es para producir energía. Por eso la respuesta correcta es la C. La cascarita de esto es la B. Si leemos rápidamente y nos apresuramos, la respuesta es la B. Aquí todos, de hecho, miren, todos me pusieron la B. Todos. Bueno, algunos la C y otros. La respuesta B es verdadera, pero no es completamente a lo que se pregunta. Es correcto, Juan David. Es correcto. Mira, si ustedes ven, o Juan David, si logras ver, nos están preguntando lo siguiente, y miramos, y hagámoslo un poco más despacio. Los productos de la biodegradación realizada por microorganismos son utilizados por estos. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por los microorganismos. ¿Y para qué utilizan los productos de la biodegradación? Para energía. ¿Listo? Reintegrarlo es un resultado. Reintegrar los productos a la naturaleza es lo que queda. Ellos cogen esto y aquí da energía, ¿cierto? Trin, nitrógeno nos da energía. Lo que sobra de esto, que nos va a sobrar aquí algo, es lo que se va a reintegrar de nuevo, ¿cierto? Lo que se reintegra de nuevo en átomos. Bien, pero esto ya es el residuo. ¿Listo? Eso es una consecuencia. Bien, entonces esto es lo que, por ejemplo, si ustedes miran nuestra respiración, nosotros respiramos ¿qué? ¿Nosotros qué respiramos, muchachos? Oxígeno. Ok, ¿y qué expiramos? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ok. ¿Con qué se alimentan las plantas? ¿Con oxígeno o con dióxido de carbono? El dióxido. Con el dióxido. ¿Sí ve? Eso es un resultado. Las plantas en la noche se alimentan con dióxido de carbono y generan oxígeno en el día. O sea, es lo que ya están desechando. Ellos para poder tener energía toman el dióxido de carbono para poder tener energía con los rayos ultravioletas o en su efecto un sol, ¿cierto? Pero el resultado de esto es que ellas en el día generen oxígeno, que es lo que nosotros tomamos. Y nosotros tomamos oxígeno ¿para qué? Para poder vivir, ¿cierto que sí? Para poder tener energía, ¿cierto? Y el resultado de esa toma de oxígeno es que expelemos dióxido de carbono. Pero ¿para qué tomamos el oxígeno? Para poder tener energía. ¿Para qué toman las plantas dióxido de carbono? Para poder obtener energía. Si se dan cuenta la consecuencia de lo que estamos haciendo, entonces el resultado como tal es reintegrar el producto de la naturaleza, pero como tal es producir energía. ¿Listo?
Entonces ya entendemos por qué la respuesta es la C. ¿O tenemos alguna duda? Sí, señor. Listo, perfecto. Vale, chicos, vale. Vamos entonces con la siguiente. De los siguientes, el único recurso no renovable es el hierro, la soya, la madera, el agua. Bueno, aquí tenemos la... ¿Qué es renovable? Creo que se vuelve a regenerar. Cuando hablamos de un recurso renovable, es un recurso que se puede compensar o se puede recuperar. ¿Listo? De manera natural. En mayor medida, exacto, en lo que los humanos nos estamos utilizando, ¿cierto? Entonces nosotros estamos utilizando un recurso natural que él se compensa o que se puede recuperar o que se crea antes de que el ser humano o la vida a mayor velocidad haga uso de él. Podemos decir de que es un recurso renovable. ¿Listo? Entonces, con base en esa definición, volvamos a la pregunta. Nos dice, ¿cuál de estos es un recurso no renovable? ¿Listo? El hierro, la soya, la madera o el agua. ¿Listo? Entonces, el hierro, la soya, la madera y el agua. El agua es un recurso renovable que de alguna forma nosotros hacemos uso de él y él se renueva nuevamente. La madera pasa lo mismo, la soya la creamos o la sembramos nosotros mismos, mientras que el hierro es un recurso no renovable. ¿Listo? Entonces la opción correcta es la A. ¿Listo, muchachos? Claro, ¿cierto? Súper fácil. Esa pregunta estuvo ya más bien sencillita. Bueno, vamos con la siguiente. Nos dice lo siguiente, valga la redundancia. De los siguientes productos elaborados con material reciclado, el único que corresponde al material inorgánico es A, las toallas de cocina, B, las botellas de vidrio, C, el papel periódico, D, las botellas plásticas inorgánicas. 2 minuticos y contestamos. O nos dice, de los siguientes productos elaborados con material reciclado, es el único que corresponde a material inorgánico. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso del papel, ¿cierto? El papel, todos sabemos de que viene de las plantas, ¿cierto? O madera, ¿cierto? Específicamente como algo que viene de la celulosa, que es un polidosacárido, que esto es un azúcar, ¿cierto? Es decir, una estructura celular que corresponde a la pared celular de las plantas. Es decir, que esto, por ser parte de un organismo vivo, está haciendo una molécula orgánica. ¿Listo? Pero aquí ¿qué nos pregunta? Algo que es inorgánico. ¿Listo? Entonces, con esto estaríamos excluyendo la respuesta A y la respuesta C, ¿cierto? ¿Cierto que sí, muchachos? Con eso estamos excluyendo ambas respuestas, ¿sí o no? Sí, señor. Ok. Entonces, ya sabemos de que la celulosa no genera esto, o sea que no puede ser ninguna de esas opciones. Bien, vamos con la de las botellas plásticas. Ustedes saben que las botellas plásticas es hecho a través de la extracción de compuestos orgánicos, ¿cierto? Por lo cual, la única opción que tenemos para un material de características o de origen inorgánico sería la B, que es la botella de vidrio. ¿Listo? ¿Entendimos por qué la B? Bueno, Sí. en esta sí la gran mayoría le atinó la respuesta. Listo, perfecto. ¿Cómo vamos por ahora, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Hemos entendido las respuestas? Bien, profe, bien. Listo. Esa es la jugada. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. Dice, bueno, esta pregunta la puse porque varios chicos me escribieron por interno y quedaron con algunas pequeñas dudas muy corticas
sobre la parte genética cuando estuvimos hablando sobre las enfermedades, ¿recuerda? Los genes. Entonces esa pregunta para los que me la hicieron internamente la puse aquí para que de pronto afiancemos un poco más ese tema. El dogma central de la genética se refiere a los procesos requeridos para la segregación de la información genética, b, las vías metabólicas de enzimas catalizadoras, c, la secuencia de genes que se traducen en proteínas, finalmente d, los nucleótidos que polimerizan para formar los ácidos nucleicos. Leámosla bien por favor y la respondemos. Pónganle cuidado, muchachos. Cuando hablamos nosotros de el dogma central de genética, hablamos generalmente de tres cosas: replicación, transcripción y traducción. Esos tres procesos solo conocemos como el dogma central de la biología molecular o de la genética. ¿Listo? Esos tres procesos: replicación, transcripción y traducción. Recordemos que en biología, cuando hablamos de replicación, estamos hablando generalmente de formar una copia, ¿cierto? Es decir, yo cojo el ADN y hago una copia de él, ¿cierto? Una copia, ¿listo? Es decir, que las nuevas células tienen una copia del ADN. Y eso se hace por replicación, es decir, generar copias de ADN, ¿listo? Hay otro proceso que se llama transcripción. ¿Qué es la transcripción? Recordemos, muchachos, que es generar esto, que es generar de ADN, generar ARN, que es un mensajero que genera proteína. ¿Listo? Es decir, que todas las proteínas que nosotros tenemos en el cuerpo y fueron generadas a través de información que había guardada en el ADN para traspasarla al ARN. ¿Listo? Eso es genética y biología molecular. ¿Listo? Entonces, la B nos dice las vías metabólicas de enzimas catalizadoras. Aquí no hablamos de enzimas catalizadoras, estamos hablando de un proceso en el cual la información que hay en el ADN se convierte en proteína. ¿Listo? Chao. Se nos fue esta. ¿Listo? Vía metabólica de enzimas catalizadoras. La C, la secuencia de los genes que traducen en proteínas. No. La secuencia de los genes está a nivel del ADN. Claro que sí. Pero como tal, en el dogma, no es solamente tener la secuencia de los genes, sino además generar algo completo de los genes, ¿cierto? Entonces, esa tampoco sería. La D nos dice los nucleótidos que se polimerizan para formar ácidos nucleicos. En ese caso nos habla de los nucleótidos que hacen parte del ADN y del ARN. No necesariamente, muchachos, porque siempre hablamos de nucleótidos implicados, sino que aquí nos habla del proceso o de los pasos, desde la información que tenemos hasta la traducción o síntesis de esta información en proteínas, ¿cierto? Es decir, que esos sean los procesos requeridos para la segregación de la información genética. ¿Listo? Traducido de manera más simple, sencillamente, el dogma central de la genética nos habla de tres cosas: replicación, transformación y traducción. Es decir, un proceso completo para una información genética. La replicación nos habla de ADN, la transformación cuando este ADN pasa a ARN, ¿cierto? Y finalmente una traducción, que es lo que genera todo el ciclo para crear una nueva célula como tal. ¿Listo? ¿Entendimos la respuesta y el por qué la respuesta? Sí, profe. Sí, profe. Significa de que todo esto lo debemos traducir en simplemente que es el dogma, que es un proceso que se requiere para la segregación de la información genética, ADN y ARN. ¿Listo? ¿Claro, chicuelos?
Sí, señor. ¿Alguien, Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre, no mentiras. Listo. Pasemos entonces a ver un ratico sociales y competencias ciudadanas, más que todo como comprensión. No olvidemos que yo sigo insistiendo y creo que nos hemos dado cuenta de que casi todas las preguntas vienen siendo comprensión y análisis. ¿Listo, muchachos? Entonces, la primera pregunta nos dice lo siguiente, o bueno, el texto para la primera pregunta nos dice lo siguiente. En Colombia, según los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la disminución de los niveles de participación política, los cuales se ubican entre un 40 y 50%, han sido una tendencia marcadamente histórica. Algunos analistas piensan que obligar a los ciudadanos a asistir a las urnas podría contribuir a incrementar esta participación, olvidando que existen otras formas en que los ciudadanos llegan a influir en la administración pública. La pregunta, como nos dice, en el análisis político, cuando se presentan bajos niveles de participación electoral, se denomina clientelismo, nepotismo, inconformismo, abstencionismo. ¿Listo? 2 minutos como siempre y respondemos. En el ámbito político, aquí básicamente nos están diciendo de que qué es lo que pasa cuando se presentan bajos niveles electorales, ¿cierto? Responde en palabras más, palabras menos, ¿cierto? Entonces tenemos clientelismo, nepotismo, inconformismo, ¿cierto? Revisemos cada concepto. ¿Listo? Revisemos cada concepto. Cuando hablamos de en el clientelismo, aquí hablamos de las relaciones informales por las cuales un político recibe un voto. ¿Listo? Relación informal por la cual un político recibe un voto. Entonces, cuando por ejemplo un político se lanza a campaña para cualquier candidatura, lo que hace es comprar votos o ganar votos. ¿Cómo hace esa compra de votos o cómo ganan los votos? Dando un almuerzo, dando un tamal, ¿sí? Entonces lo hace de manera informal, donde yo doy mi voto y en contraprestación tengo un beneficio, ¿cierto? Entonces generalmente esto lo hacemos como clientelismo. Otra forma de clientelismo es cuando, por ejemplo, un político le ofrece a X persona, le ofrece un puesto en la alcaldía o en la gobernación, ¿sí?
Entonces, ese contratista para poder ganarse esos votos, ganarse ese cliente, lo que hace es que da unos votos, ¿listo? Entonces, él lo que hace es que busca una serie de personas contratistas para que esas personas le den su voto a un candidato de X o A o X, ¿listo? Entonces, y ese candidato a él le va a dar un puesto político por X cantidad de votos, ¿listo? Eso vendría siendo el clientelismo, ¿cierto? Entonces, donde por la compra de algo se retribuye o se nota frente se refleja frente a un voto, ¿listo? Entonces, esta relación informal se llama clientelismo. Cuando hablamos de nepotismo, ¿listo? El nepotismo hace referencia cuando alguien está en el poder, ¿listo? Alguien en el poder y alrededor, que esos cargos que él puede elegir, ¿cierto? Ponen siempre a familiares, amigos o personas cercanas a él o a sus amigos, ¿listo? Eso lo podemos llamar nepotismo y en su efecto es un punto de corrupción donde se coge la torta, ¿cierto? Y la reparte entre sus familiares o amigos, ¿listo? O su club cercano. Inconformismo, pues somos inconformistas. Entonces el inconformismo está mal ligado a lo que yo no, a lo que no me gustó, ¿sí? Que estoy inconforme con un mandatario o con una ley que se creó o con un acto administrativo que ha sido favorizado, ¿listo? Esto es muy genérico, ¿listo? Y ahora sí, entonces la opción es la abstención. ¿Qué es la abstención? Yo tengo derecho al voto, ¿cierto? Que es un derecho político, un derecho de participación ciudadana, ¿listo? Para elegir. Pero hay un problema, de que ese derecho es para que yo lo ejerza. Pero si yo no ejerzo ese derecho, si yo no voy a ejercer ese derecho al voto, ¿listo? Eso ya se va a llamar abstencionismo o abstención, ¿listo? En el caso de muchos ahorita, por ejemplo, para los candidatos para la presidencia, que los dos últimos candidatos era Petro, ¿cierto? Que era uno, nuestro presidente, y el otro candidato era, ¿cómo se llamaba? Adolfo, ¿cierto? Entonces muchos se abstuvieron a votar por ejemplo, por Adolfo, porque decían de que no era una persona idónea para ser presidente porque no tenía experiencia en la política. Entonces, ¿qué es el abstencionismo? Que es cuando yo no ejerzo mi derecho constitucional al voto. ¿Listo, muchachos? Entonces la respuesta correcta, como ustedes pusieron más de uno, es la D. ¿Listo, chicos? ¿Entendimos los 4 conceptos, tanto los conceptos como la respuesta? Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias por contestar. Muy bien. Vamos con la siguiente. Nos dice esto. Si un grupo de indígenas y campesinos del Cauca en forma organizada proponen ante el Congreso de la República una ley para la devolución de sus tierras este mecanismo de participación se denomina consulta popular, consulta popular, desobediencia civil, iniciativa legislativa, partido de oposición. Aquí como tal que nos están diciendo que un grupo de indígenas y campesinos del Cauca o de X lugar de forma organizada proponen ante el Congreso de la República una ley para la devolución de sus tierras. ¿Cómo se llama este mecanismo? Tomemos en cuenta de que el Congreso de la República es donde ¿qué se hace en el Congreso, muchachos? Se crean las leyes. Donde se legisla. Ok, perfecto. Miremos rápidamente lo siguiente. Tenemos tres ramas de poder, ¿cierto? Que es la legislativa, la ejecutiva y la judicial, ¿verdad? La rama legislativa
en donde hace parte el Congreso de la República, es la que se encarga de legislar. Cuando yo hablo de legislar es hacer leyes. ¿Listo? Cuando yo hablo de la rama ejecutiva, yo siempre digo el presidente y su combo. ¿Qué es el presidente y su combo? El presidente y los ministros. Es decir, los que se encargan de administrar. ¿Listo? Y cuando hablamos de la judicial, son aquellos que se encargan de vigilar que todas estas leyes se cumplen. ¿Listo? Entonces, hablo del Congreso de la República, hablamos del Congreso de la República, estamos hablando de legislación. ¿Listo? Cuando hablamos de legislación, estamos hablando de crear leyes. ¿Qué quieren los indígenas? De que creen una ley para que les devuelvan sus tierras, ¿cierto? ¿Qué es la consulta popular? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir qué es la consulta popular? Una consulta popular es cuando X cantidad de personas del Estado, que hacemos parte nosotros del Estado, se unen o nos consultan. Entonces, por ejemplo, el presidente quiere modificar alguna ley, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace él para que él la pueda modificar? Una de sus formas para poder modificar alguna ley o para poder poner alguna ley es por medio de una consulta popular. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, cuando de las dos únicas formas que se puede modificar la Constitución Política de Colombia es por medio también de una consulta popular. ¿Listo? Entonces, eso es una consulta popular. Entonces, chao, eso no es. Una desobediencia civil, pues su palabra está diciendo desobediencia. No, pues eso no tiene nada que ver. Chao. Un partido de oposición, pues todos sabemos que un partido de oposición es el que está en oposición a lo que un partido como tal está proponiendo o está haciendo. Entonces, aquí no hay nada que hacer. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta es la respuesta C. ¿Listo, muchachos? Vamos con la siguiente. Durante las primeras décadas del siglo XX en Colombia, la función de las vías de comunicación, en particular los ferrocarriles, había sido la de integrar las áreas cafeteras a los puertos de embarque para el exterior, lo que configuraba un sistema de centrifugo de la infraestructura de transportes que apenas marginalmente vinculaban los mercados internos. Aún en 1920, del valor total transportado por los ferrocarriles, solo el 17,5% correspondía al comercio interno y el resto estaba representado en productos para exportación. En efecto, de los 1.481.000 kilómetros de vías férreas existentes en 1922, 992 kilómetros estaban localizados en las regiones típicamente cafeteras: Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, norte del Tolima. 313 kilómetros se orientaban a los puertos de embarque Barranquilla y Buenaventura, y solo 176 kilómetros conectaban regiones no vinculadas al comercio exterior. La red de carreteras, si así podían llamarse los caminos a veces cubiertos por triturados de piedra o por grava y arena, apenas ascendía a 3.437 kilómetros, de los cuales el 50% se encontraban en Cundinamarca, cerca de Bogotá. Lo costoso de los fletes, los aprietos para la importación de maquinaria, el estrecho ámbito local de la mayor parte de los productos, en fin, las dificultades para vincular el país a una dinámica más productiva, eran apenas una lista parcial de obstáculos que suponía la escasez de una red de carretera. ¿Listo? Tomado y adoptado por Ocampo, Historia Económica de Colombia, Bogotá, siglo XXI. Dice, de acuerdo con el contexto, se puede afirmar que después de las primeras décadas del siglo XX, en Colombia, uno de los sectores que más aportó a la economía nacional fue el transporte terrestre, la producción agrícola, el comercio interno, la construcción civil. 2 minuticos y contestamos, chicos.
Miren lo que nos está diciendo el texto. Durante las primeras décadas del siglo XIX, chafre. Listo, disculpen un segundo. Saco el lápiz. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me está dejando mover el lápiz? ¿Qué pasó? Disculpen, muchachos. Yo corrijo acá. Ahora sí, ya. Nos está diciendo de que durante las primeras décadas del siglo XIX, perdón, del siglo XX, en Colombia, la función de las vías de comunicación, en particular de los ferrocarriles, había sido integrar las áreas cafeteras a los puertos de embarque para el exterior. Puertos de embarque para el exterior. Lo que configuraba un sistema centrífugo de la infraestructura de transportes que apenas marginalmente vinculaba a los mercados internos. Es decir, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los ferrocarriles o las vías férreas se crearon con la finalidad de transportar ¿qué? ¿Qué transportaban? Aparte de personas, ellos de paseo. ¿Qué transportaban? Mercancía. ¿Ah? Mercancía. Mercancía, ok. ¿Pero qué tipo de mercancía? ¿Qué tipo de mercancía, muchachos? El café. Ok, aquí nos está diciendo que cafetera, ¿cierto? En su defecto, esta mercancía cafetera vendría siendo un producto que, chicos, Agrícola. un producto agrícola. Es decir, que las vías férreas entre los departamentos que aquí nos nombran como Antioquia, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, listo, para lugares de embarque como Barranquilla y Buenaventura, es decir, que nos lo enviaban por tierra desde esos departamentos al Magdalena, y el Magdalena se encargaba de llevarlo fluvialmente a esos embarcaderos para que salieran hacia el exterior. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué nos estaba beneficiando? De acuerdo con el texto, se puede afirmar que después de las primeras décadas del siglo XX en Colombia, uno de los sectores que más aportó a la economía nacional fue la producción agrícola. ¿Por qué? Porque gracias a la producción agrícola, o por la producción agrícola, es que se crearon las vías férreas para transportar de un punto a otro esto, en su defecto el café, que aquí son mucho más claros en la lectura, ¿cierto? ¿Y con qué finalidad? Para que hubiera una producción agrícola, no un transporte terrestre, porque como tal las vías férreas a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, no se transportaban personas. Ustedes recuerdan que inicialmente para poder mover el café o un producto agrícola de un punto A al punto B, se hacía por medio de ¿qué? A lomo de burro. ¿Sí recuerdan, muchachos? Fotos antiguas. Posteriormente tuvieron que inventar un medio masivo de transporte para ellos. ¿Cuál era el medio? ¿Cuál fue el primer medio que se hizo masivo? El tren o las vías férreas. ¿Listo? Pero eso no era para transportar personas, transporte terrestre. Mucho menos para un comercio interno. Bien, y mucho más aún para la construcción civil. Por eso la respuesta correcta a la pregunta es la B. La producción agrícola, o sea, se hizo para la producción agrícola. Si leemos entre líneas, finalmente eso es lo que está diciendo. Miren todo lo que dice. La función de las vías de comunicación, en particular los ferrocarriles, había sido integrar las áreas cafeteras. Cuando hablamos de las áreas cafeteras, como Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, ustedes se conocen un poco. ¿Qué se cultiva en Antioquia? ¿Qué encontramos en Antioquia? Chicos. El café. El café, ¿qué más encontramos en Antioquia? Aparte de café. El plátano, ¿cierto? ¿Qué más? El arroz, la yuca. Ok, listo. En el Valle del Cauca, ¿qué encontramos también? Plátano, ¿qué encontramos? Exacto, entonces esto es algo agrícola.
¿Listo? Entonces, la respuesta correcta a esa pregunta en función a la deducción del texto y sus primeras partes que podemos ver es la producción agrícola. ¿Listo? La respuesta correcta entonces a esa pregunta es la B. Por eso, muchachos, no se precipiten a contestar tan rápidamente sin leer, observar bien la pregunta. Ojo, cuando ustedes estén en la prueba ICFES, y es importante que ustedes lo vayan desde ya tomando en cuenta, no es quien responda primero, ¿sí? El que respondió primero generalmente nunca le va bien, sino es el que se tome la molestia de leer cadenciadamente, prudentemente, ¿sí? Revisar conectores lógicos, mirar información que hay ahí de manera implícita o explícita, bien, para que nos pueda, para poder llegar a una buena respuesta. ¿Listo, muchachos? Chicos, nos quedan para contestar esas dos preguntas, las voy a dejar para que por favor la hagan por interno, las responden ustedes y las quedan por interno y las trabajamos ustedes de esa forma. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo les pareció la clase, chicos? ¿Aprendimos algo el día de hoy?